Entonces, continuando con el tema de la naturalización de la violencia política contra las mujeres por razón de género, nosotros observamos cómo en nuestras investigaciones en los partidos políticos las mujeres sí tienen muchísimo miedo a denunciar la violencia política. Y porque, no solo porque a veces, insisto, les da mucho miedo el castigo, sino también porque a veces pues saben que quedarían fuera del partido. Y hay violencia de distintas formas, ¿no? También hay acoso. No solo es no dejar llegar a un cargo, o no solo es discriminarlas, sino también es a veces hasta acoso. Entonces, en ese sentido, las mujeres tienen que perder este miedo. Vamos a ver cómo hay distintas instituciones que pueden apoyar a una mujer. Ahora, esto es muy complicado. Yo sé que a veces es complicado pensar en las pruebas, en elementos, pero las mujeres tienen que ir trabajando en ir pensando cómo ir sustentando una declaración en este tema. Ahora es muy importante la denuncia y las mujeres siempre se va a considerar en primer término lo que estén denunciando. Aquí el tema solo con que la mujer haga la denuncia siempre se le va a creer a la mujer porque es un tema de violencia que en este caso se ha trabajado muchísimo en esta época, que no solo la violencia de género, sino también la violencia política contra las mujeres por razón de género. Anteriormente se dudaba de la mujer, hoy no. Entonces, en ese sentido también tenemos que aprovechar estas leyes que se han dado para ir fortaleciendo, evitar la violencia. Porque si no, vamos a seguir con esta cultura patriarcal, con esta discriminación, si las mujeres no hacemos garantía de estos derechos. Entonces, en ese sentido tenemos, como les he dicho, no solo participar dentro de los partidos políticos, no solo promover el derecho a votar y ser votadas, sino también apoyarnos como mujeres para entonces ir ayudándonos a cada una de nosotras cuando cada una de nosotras esté enfrente de la violencia política contra las mujeres por razón de género, que estas pueden ser distintas, pero una mujer sola que se enfrenta no solo contra mujeres, sino contra hombres, es muy difícil que sienta fuerzas para denunciar. Y aquí hay un tema muy importante, porque a veces pensamos, es que es ella, pero al rato puede ser tú. Y aquí me parece que no podemos pensar que solamente una mujer puede ser la que se le va a violentar, sino también al rato va a ser otra y al rato otra. O a veces hasta hay varias, pero a veces la falta de comunicación nos permite darnos cuenta. Entonces, tenemos que expresar, hacer pública y apoyarnos para acabar con esta violencia política contra las mujeres por razón de género. Y aquí estos años ha habido una fuerte movilización de las mujeres. La verdad es que ha sido una lucha mundial, no solo en México, sino mundial, por la igualdad, fuera de la violencia, por acabar con la discriminación. Hoy estamos acompañadas. Ha sido una lucha internacional y esto ha cambiado también respecto a muchos años previos. Hoy las mujeres saben que pueden también hasta demandar hasta en tema internacional y hay leyes internacionales que nos apoyen, hay movilizaciones, hay ONGs a favor de todo esto. O sea, hay muchísimos grupos a favor de las mujeres. Simplemente considero que habría que acercarnos a cualquiera de ellos. Luego hay también hasta instancias legales que han favorecido el tema de la defensa de las mujeres. Entonces, en ese sentido, las mujeres mundialmente estamos buscando eliminar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y en ese sentido tenemos que concientizarnos, apoyarnos y denunciar. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. Por eso, primero, percatarnos, hacerlo público, defendernos. Y las leyes es un camino. Y bueno, aquí como ya le hemos dicho, todo esto tiene que ver con educar en una cultura de la igualdad, del respeto, de la no discriminación, de no ver a hombres y mujeres de manera distinta, sino como iguales con nuestras diferencias. Sensibilizar. Este es un tema bien interesante.
Yo creo que cada vez hay más aliados en este tema. Y es muy importante ir sumando aliados, hombres. ¿Por qué? Porque creo que los hombres también en esta cultura patriarcal tienen que perder. Los hombres hoy mueren más que las mujeres por temas de salud. También mueren por asaltos, por temas de narcotráfico. Esta cultura patriarcal les lleva, en ese sentido, a acabar con sus vidas de manera mucho más rápida que el de las mujeres. Los hombres, cuando no sacan sus sentimientos, tienden a enfermarse mucho más que las mujeres. También me parece a mí que es muy fuerte que a un hombre hoy en día le digas que se tiene que hacer cargo de una familia, que es el responsable, cuando sabemos que es un trabajo de los dos. Creo que el tema de sensibilizar es un tema que va en el mismo tema que acabar con la violencia política. Debemos de sensibilizar a los hombres para que ellos también se den cuenta que no es lo correcto violentar y que además no les ayuda ni a ellos mismos como personas. La democracia se tiene que trabajar entre ciudadanas y ciudadanos. Por tanto, debemos de ir de la mano con ellos y con nosotras y con uno mismo. Sensibilizarnos en el sentido de que no podemos seguir así y tenemos que generar una nueva cultura del respeto. Para ello, también tenemos que trabajar con la legalidad. Cada vez hay más leyes y tenemos que hacerlas efectivas. Yo sé que van a decir, bueno, no sé, no tenemos un abogado, es difícil hacer las pruebas, es complicado, yo sé. A veces, como esto es algo tan nuevo, el tema llevar a la ley esta violencia, sin embargo lo tenemos que hacer. Y tenemos que ir recorriendo caminos, y ese camino, entre más lo hagamos, se va a ir haciendo más fácil para nosotras. Entonces, en ese sentido, acabar con la violencia tiene que ver con educar, sensibilizar, ¿no? El tema de la legalidad. Me parece a mí que son elementos que pueden ir abonando a una cultura más de la igualdad. Y bueno, aquí, como siempre lo hemos estado platicando, es educar con nuevos roles de géneros, no en un patriarcado que ya vimos y hemos platicado, que no es lo que está permitiendo la igualdad. Y sensibilizar también esta cultura de la igualdad. Entonces me parece que esos son los nuevos retos que hay que lograr en este tema. Ahora, y vamos a ver cómo posteriormente vamos a ir viendo formas de violencia. Bien, hay dos formas que quisiera platicar y darme un espacio, que es la simbólica y la digital. A veces, como lo hemos hablado, no necesitan golpearte, pegarte, que bueno, en el caso mexicano se ha dado pues casos, ¿no? Observamos el caso Oaxaca, cuando se obligó a que mujeres fueran candidatos, pues hubo golpes, pues a veces de los propios familiares hacia las candidatas, porque querían ser candidatas. Muertes de mujeres. Hubo una candidata que me contó que pues el líder amenazaba a sus asistentes, ¿no? Cuídate, estás apoyándola, no te va a ir bien. Por ejemplo, esta misma candidata, hasta sus hijos los llegaron a amenazar. Tu mamá está en la política, ten cuidado, ¿no? Cosas de ese tipo. Ya es violencia, ya me parece a mí que en un tema pues ya muy fuerte, muy física, hasta de pues llegar a golpearla, matarla, ¿no? Eso ya son niveles, digamos, los más altos de la violencia. Entonces, en ese sentido,
también se ha dado muertes de mujeres en la política como un tema, pues, por ser mujer. Entonces, aquí las formas de violencia pues pueden ser diversas. Sin embargo, aquí hay dos que son muy importantes, que se viven de manera muy cotidiana, que es la simbólica y la digital. Esta simbólica tiene que ver, insisto, a veces con estas formas de los roles de género, estas exigencias que uno de una manera velada empieza y se convierten en algo natural, ¿no? En señalamientos, a veces hasta simplemente gesticulaciones de qué mal opina, de qué mal se ve, ¿no? Esto que decíamos de la fotografía con el peor, a lo mejor en el peor momento de la candidata, formas como de meter ahí temas que a lo mejor en un momento la candidata lo dijo de una manera de manera paralela y lo hacen como el foco, ¿no? Esos temas que pareciera que en su momento no podían causar, digamos, a lo mejor un problema grave, cuando lo están expresando, lo están haciendo público, es denostar a las mujeres. Y eso me parece que la violencia simbólica, en ese sentido, uno tiene que estar muy listo de este tipo de violencias, porque a veces dices, ay, creo que me tomaron mal. La verdad es que fue adrede, ¿no? Justo toman al candidato, insisto, en posiciones que no son, y eso es muy común, o los toman en pláticas que tampoco era el tema, pero las convierten esas conversaciones en temas públicos. Entonces, en ese tema hay que estar muy pendiente del tema simbólico, que tiene que ver con estos, hemos hablado ya, estereotipos y roles de género, y que tienen que ver con hacerla, discriminarla y humillarla. El otro que se convirtió en un tema muy problemático hoy en día, y por ejemplo una conversación que tuve con candidatas de un partido, decía, es que ahorita la mayor violencia está en las redes. ¿Cómo acabar con esa violencia? Hoy ese es un tema bien interesante, bien importante, cómo acabar con esta violencia, cómo lograr salir, hacer público, denunciar. Y hoy fíjense que está la ley Olimpia, y eso me parece bien importante, porque antes de la ley Olimpia no había esta posibilidad. Y entonces, por ejemplo, fotografías que servían para decir, si no accedes a este cargo, vamos a hacer públicas estas fotografías. Si no accedes, ¿no? O lo otro, ¿no? Fotografías o temas en las redes sociales donde el tema es humillar, discriminar. Entonces, en ese sentido, hoy la ley está protegiendo estos temas que hoy son un tema cotidiano en las candidatas, la violencia digital. Y ahí creo que tendremos que ir trabajando, porque también desde lo digital a veces las candidatas entre los hombres se suman para violentar desde las redes o los grupos políticos. Esto ya no está permitido por ley. Hay que defender, hay que denunciarlo. Y este es un gran logro, pues, de estos últimos años. La violencia digital. Y aquí, en ese sentido, las candidatas ante un mundo, campañas políticas, que son la mayoría de ellas, pues digitales, se van a enfrentar a esta cotidianidad. Entonces no las podemos ver como normales. Tenemos que denunciar. Y bueno, ejemplos puede haber muchísimos. Podemos ver a mujeres de verdad con ejemplos que hoy en día uno podría hacer libros y libros de la violencia digital. Por ejemplo, siempre pongo un caso de cómo a las mujeres siempre se le trata de denostar por su físico, por hacerlas parecidos a algo que es como negativo, ¿no? Parecerlas, ¿no? Como personas que son
poco sensibles, agresivas. Esa es una de las cosas como más fuertes en las mujeres, que nos quieren hacer parecer como agresivas, intolerantes. Y ahí creo que hay toda una lucha que dar. Por tanto, nosotros en este caso de la violencia digital debemos sentir que ya no está permitida y que podemos denunciarla, y ese es uno de los retos de los siguientes años.